La razón por la que salimos en muchas caravanas por toda la ciudad, bendiciendo la casa donde estaban los hermanos esperándonos en la puerta de su casa, otros en las avenidas, en las calles, con música cristiana y un corto mensaje alusivo al poder de la sangre de Cristo y la connotación espiritual que eso tenía, realmente fue maravilloso. Con esto en mente, vamos a compartir el mensaje de la bendita palabra del Señor, que tiene como propósito ilustrar bíblicamente lo que hicimos en el día de ayer. Pero antes vamos a orar pidiendo a nuestro Dios su bendición. Oremos. Amado Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor y tu fidelidad. Muchas gracias porque tu fidelidad es para siempre. Gracias porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo y tienes un maravilloso propósito para con cada individuo. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. He querido traer a colación el evento de ayer, porque fue planeado pensando en aquel gran acontecimiento que dio origen a la fiesta de la Pascua, al igual que a la fiesta de la Cena del Señor. Déjenme hablarles primero del origen de la Pascua. Con la llegada de José, el hijo de Jacob, a Egipto, gracias a que fue vendido por sus hermanos, Dios en su misericordia fijó un día sus ojos en José. Y de manera milagrosa, Dios tomó a este muchacho que era un simple esclavo y lo llevó a convertirse en el gobernador de Egipto, la segunda posición más importante dentro de toda esta gran nación de Egipto. En otras palabras, después del faraón, el hombre más importante llegó a ser José, gracias a la misericordia de Dios, que a quien quiere levanta y lo pone en alto. Todo comenzó con una gran hambruna que azotó toda la tierra conocida en ese entonces. Jacob, consciente que el único lugar donde había provisión, donde había alimento, era en Egipto, mandó a sus hijos a comprar trigo. Y ellos fueron a Egipto. Pero de inmediato José los reconoció. Y José hizo algunas cosas, pero no se dio a conocer a sus hermanos. Y luego, en la segunda ocasión, les pidió que trajeran a su padre después que se hizo conocer, después que le dijo: yo soy vuestro hermano, el que ustedes vendieron. Pero Dios ha tenido misericordia y me ha colocado en esta posición. Fue así como Jacob, sus hijos y toda su descendencia llegaron a Egipto a vivir bajo la protección de su hijo José. Pero después de la muerte del faraón y después de la muerte de José, dice la Biblia que se levantó un faraón que no conoció a José. Y al ver a este pueblo diferente, que crecía cada día más y más, sintió temor de ellos. Y decidió entonces esclavizarlo para frenar su multiplicación. Y lo sometió a una dura servidumbre. Este pueblo, viéndose sometido a semejante servidumbre,
levantó sus ojos al trono de la gracia pidiendo a Dios misericordia. Y la mayoría de ustedes saben que en los momentos de gran aflicción, la clave es humillarse y pedir misericordia. Y cuando el pueblo se humilla y clama, Dios no se hace esperar. Porque es que Él dice, si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro y oraren, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Cada vez que alguien en humillación levanta su mirada al trono de la gracia y pide misericordia, ahí está la misericordia de Dios fluyendo. Ante ese clamor, Dios respondió levantando a Moisés, quien los libraría de la esclavitud que duró por 430 años. Pero el faraón de aquel entonces se resistía a dejar ir al pueblo hacia esa tierra prometida que Dios había indicado a Moisés. Y Dios dio a Moisés una serie de señales, de milagros, de prodigios que hiciera delante del faraón para ver si éste doblegaba su orgullo. Pero dice la Biblia que por el contrario, su corazón cada día se endurecía más. Y Faraón puso oposición a Moisés, pero solo hasta el día en que Dios se lo permitió. Porque escuche, hermano, no ha habido, ni hay, ni habrá alguien que se atreva a luchar contra Dios y salga vencedor. No ha habido, ni lo habrá, alguien que se haya opuesto a Dios y haya vivido para contarlo. Cuando Dios decide hacer algo, por grande y poderoso que se sienta el hombre, delante de Dios caerá. Y este faraón tuvo que reconocer que había un Dios mucho más poderoso que él. No importa que tus enemigos sean poderosos. Te lo repito, hermano, no importa que tus enemigos sean más poderosos que tú. Solo ora, solo cree, solo espera. Porque Dios para todo tiene su tiempo. Y te aseguro que cuando tú clamas a Él, Él se encarga de lo demás. Él dice, no hay para qué peleéis vosotros. Mía es la guerra, mía es la batalla cuando ustedes ponen sus problemas en mí, sobre mis hombros. Por eso estos días son días de poner todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Llegado el tiempo, cuando Dios decidió someter a Faraón, porque escúchame, hermano, Dios a veces permite que el enemigo se levante y haga alardes de poder y de grandeza hasta el día señalado por Dios. Porque cuando Dios decide hacer algo, ¿quién se lo puede impedir? Dios le dijo a Moisés ese día, ya he visto cómo Faraón ha endurecido su corazón, pero después de lo que voy a hacer, él tendrá que doblegarse. Así que Dios le dijo a Moisés, dile a todo el pueblo hebreo que maten un cordero. Y con ese cordero van a tomar de él su sangre. Y con esa sangre van a pintar los dinteles, o sea, el marco de la puerta de su casa. Porque ese día señalado, el ángel de Jehová, yo voy a enviar mi ángel y va a pasar por toda la tierra de Egipto.
y va a matar al primogénito de toda familia de Egipto. Y solo se detendrá en el lugar donde vea la señal de la sangre. Allí donde esté ese marco pintado con la sangre de ese cordero inocente, allí no habrá muerte, porque el ángel pasará y no tocará la morada donde vea la sangre. Así lo hicieron. El día señalado, esa noche, el ángel de Jehová visitó la tierra de Egipto y hubo una gran mortandad. En todas las casas de los egipcios había un muerto. Así que era llanto, lamento. El uno lloraba y quería consuelo del otro, pero el otro estaba en las mismas. No había quien consolara a nadie. Pero gloria a Dios, que allí en Gosén, en la casa de los que habían obedecido, de los que habían creído, no había muerto alguno, porque la sangre les protegió. Todo este acontecimiento de matar un cordero, de con la sangre de ese cordero pintar el marco de la puerta, era un tipo, era una figura, era una semejanza de lo que Cristo un día haría en el mundo. Un día Cristo iba a ser ese cordero, y a través de la sangre de Cristo, todo el que estuviera cubierto por esa sangre evitaría el castigo de Dios. Así que todo esto era una figura del sacrificio que Cristo vendría a hacer al mundo. El ser humano había sido puesto en un paraíso, pero el enemigo lo engañó y lo esclavizó. Lo puso bajo dura servidumbre, lo puso sobre aflicción, lo puso sobre el dolor. El servir al pecado lo destituyó de la gloria de Dios y lo colocó en una posición de condenación, en una posición de muerte eterna. El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, pero Dios en su misericordia le dio una promesa de redención. Le dijo que un día Él enviaría su cordero pascual a limpiarlos con su sangre de toda maldad. Así que cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo como ese cordero pascual. Y así como los hebreos tenían que poner la sangre del cordero sobre el marco de la puerta para evitar la destrucción, de la misma manera, después de la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, nosotros necesitamos sumergirnos, escondernos debajo de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado y nos da vida y vida eterna. Aleluya. Antes de la muerte de Jesús, era obligatorio participar del rito de la Pascua. Porque esa celebración de la Pascua, que representaba ese gran acontecimiento de matar el cordero y con esa sangre pintar los dinteles de la puerta, ese acto era lo que ellos conmemoraban el día de la Pascua, de cómo Dios hizo que murieran los primogénitos de los egipcios, pero ninguno de los de su pueblo que habían creído fueron afectados por ese juicio. Cada vez que ellos celebraban la Pascua,
celebraban ese acontecimiento. Pero más que eso, pensaban en el gran acontecimiento, que un día vendría el Salvador del mundo y con su sangre los limpiaría de una vez para siempre de todo pecado. Así que Jesús, como todo judío, fue muchas veces con sus padres a celebrar la fiesta de la Pascua. Los judíos iban de todas las provincias, de todas las ciudades, hasta Jerusalén, al templo para esta gran celebración. Y Jesús se sometió al ritual porque todo buen judío lo hacía. Cuando ya Jesús comenzó su ministerio, allá por los 30 años, entonces Él subió a la fiesta de la Pascua también, aún habiendo ya comenzado su ministerio. Si entendemos que su ministerio duró más o menos 3 años y medio, Jesús subió, según la Escritura, a las 3 fiestas. Esos 3 años de su ministerio no se perdió una sola fiesta de la Pascua. Pero en esa tercera y última Pascua, en esa tercera y última celebración, fue cuando se produjo su muerte. Por eso, ese día viernes, ese día jueves, antes de su muerte, Jesús, reunido con sus discípulos, después de participar de la fiesta de la Pascua, después de comer el cordero, instituyó la cena del Señor. ¿Y por qué instituyó la cena del Señor? Porque Jesús era el fin de la fiesta de la Pascua. Porque les decía que la fiesta de la Pascua lo que les recordaba a ellos era que un día iba a venir el Salvador. Pero ya habiendo llegado el Salvador, ya Jesús sabía que al día siguiente iba a ser crucificado, ya no se necesitaba recordarle que un día vendría el Salvador, porque ya el Salvador había venido y había cumplido la tarea. Por eso esa noche Él instituyó la cena del Señor. Dice la Biblia que tomó el pan, lo bendijo y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó el vino y les dio y les dijo: bebed de ella todos, porque esta copa es mi sangre que por vosotros es derramada. El pan, el vino, el sacrificio de Jesús fue hecho por muchos. ¿Por qué por muchos y no por todos? Porque este sacrificio solo sirve a los que por fe se acercan a Dios y reciben el sacrificio de Cristo en la cruz por un sacrificio por sus pecados. Hay que acercarse con fe para que entonces este sacrificio del cuerpo y de la sangre del Señor nos sirva para limpiarnos de todo pecado, para librarnos de toda condenación y darnos entrada libre al trono de la gracia. Aleluya. Los judíos que no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios siguieron celebrando el rito de la Pascua, esperando la llegada del Mesías. De hecho, algunos hoy todavía siguen celebrando la Pascua, como diciendo: seguimos creyendo que un día vendrá ese Mesías. Lamentablemente,
en estos que todavía siguen celebrando la Pascua porque no creyeron en el Jesús que murió en la cruz del Calvario. En ellos se cumplirán las palabras de Jesús cuando dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Los judíos que no creyeron y los que no han creído en el sacrificio de Cristo, un día, lamentablemente, recibirán al anticristo como el Mesías, para que se cumplan las palabras de Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Cuando otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ese gravísimo error lo pagarán con creces. Pagarán ese error con muchas lágrimas, con muchas tribulaciones, con mucho derramamiento de sangre. Por eso, hoy lo más importante de este mensaje, estimado amigo, tú que no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, el sacrificio de Cristo solo es valedero para los que con fe le dicen: Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he fallado. Acepto que tú moriste, no por tus pecados, porque tú no cometiste pecado. Acepto que tú moriste por mis pecados. Y si haces esta oración con fe, entonces todos tus pecados te son perdonados. Por eso te invito que hagamos una oración en este momento donde tú aceptes el sacrificio de Cristo por tus pecados. Y si hay alguien que todavía sigue practicando el ritual de la Pascua, eso tuvo vigencia hasta el día que Cristo murió. Después de la muerte de Cristo ya no hay que hacer más ese ritual, que lo que indicaba era que un día vendría el Hijo de Dios a morir por los pecados de la raza humana. Cumplido ya ese acto, entonces todo ese ritual deja de ser. Ahora lo que hay que es celebrar la cena del Señor, que lo que indica es que tenemos una cita con el Cristo de la gloria, que tenemos una cita en el cielo, porque el Señor nos está esperando para la boda del Cordero. Pero para ello el primer paso es aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y mantenernos en comunión con Él hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en que Él nos llame a su presencia. Oremos pues y repite conmigo por favor esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque te he ofendido. Pero hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Borra mis pecados, borra mis maldades, inscribe mi nombre en ese libro de la vida para que cuando yo muera pueda estar en el libro de los salvos. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a prepararnos entonces para participar de la cena del Señor en este momento, ya no de la fiesta de la Pascua. Lo que hicimos el día de ayer era para llamar tu atención, para recordar lo que hace el poder de la sangre, pero eso no es lo que nos salva. Lo que nos salva es esa oración que hiciste. Si la hiciste con fe, entonces tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Si no la hiciste con fe, repítela en tus propias palabras. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces, al igual que a todo el pueblo del Señor, te limpiará de todo pecado.